¿Hay algo que descubriste de vos en este tiempo que no sabías que tenías? ¿Alguna vez sentiste que, aunque el dolor seguía ahí, algo nuevo empezaba a aparecer junto a él? Llegamos al último tramo de esta trilogía fuera de serie. Trilogía pensada en acompañar a quienes atravesaron el reciente terremoto en nuestro país hermano, querido Venezuela. Si vos o alguien cercano está todavía en una situación de emergencia o buscando asistencia inmediata, la prioridad es esa ayuda. Este espacio pretende acompañar el proceso emocional, no reemplazar la atención profesional ni los dispositivos de emergencia. En el primer episodio hablamos del impacto de ese instante que parte todo en dos. En el segundo, del dolor de frente, sin anestesia, y de todo lo que trae consigo. Hoy vamos a hablar de lo que viene después de las grietas. No para cerrar la historia con un moño, sino para acompañarte en algo que probablemente, si no empezó ya a pasar, ocurrirá pronto, aunque todavía no le hayas puesto nombre. No existe un momento exacto en el que el duelo termina y empieza la reconstrucción. Son etapas que se superponen, que conviven, que a veces retroceden, pero en algún punto, sin anuncio previo, empieza a haber un lugar para algo más que el dolor. Una decisión pequeña, una rutina que vuelve, unas ganas de algo que parecía imposible hace días, semanas o meses. Vamos a recorrer varios tramos. ¿Qué significa reconstruirse sin borrar lo que pasó? Un texto y dos relatos que nos prestan imágenes para pensarlo. Algo específico para quienes sostuvieron a otros durante la emergencia y una práctica para cerrar no solo este episodio, sino esta trilogía. Si escuchaste los 2 episodios anteriores, ya conoces algunas de las voces que nos acompañaron en el camino. Demeter, sentada en el camino esperando y buscando. Quirón con su herida abierta. Y Nana atravesando las 7 puertas. Los 2 lobos peleando dentro. Hoy se suman 2 imágenes más, pensadas especialmente para este tramo. Una tradición japonesa que convierte la rotura en oro y un cuento que habla de volver a cantarle vida a lo que quedó disperso. Esta parte no habla de volver a ser quien se era antes. Eso no es posible. Y buscarlo solo genera más frustración. Esta parte habla de aprender a habitar una vida distinta, que incluye lo que se perdió sin estar definidos únicamente por esa pérdida. La reconstrucción no es un evento, es un proceso largo, con avances y retrocesos, que se apoya en varias ideas. La identidad cambia. Después de una pérdida grande, la pregunta de quién sos cambia con ella. Eso no es una crisis, es parte natural del proceso. La aceptación no significa estar de acuerdo con lo que pasó, ni dejar de sentir dolor por eso. Significa dejar de pelear
contra la realidad de que ocurrió. A veces, durante la crisis, aparecen recursos personales que no sabías que tenías, una claridad, una firmeza, una capacidad de sostener a otros. Reconocerlo no minimiza el dolor que estás atravesando, lo acompaña. Nadie reconstruye solo. Las personas, los vínculos, las comunidades sostienen lo que una sola persona no puede sostener. Y no todo tiene que tener un sentido grande o trascendente. A veces alcanza con encontrar pequeños motivos para seguir día a día, incluso momento a momento. La vida que sigue no anula la vida que se perdió. El recuerdo y el futuro pueden convivir. Quiero detenerme un segundo para que pensemos juntos en algo que suele pasar en esta etapa. La culpa por avanzar. Es común sentir que si hoy podés reírte de algo o disfrutar un rato de sol o hacer un plan a futuro, estás dejando atrás a lo que se perdió. Déjame decirte desde el amor, el respeto y la empatía que esto no es así. Avanzar no es un acto de olvido. Es muchas veces la forma más honesta de honrar lo que pasó. Seguir viviendo con memoria en lugar de quedarse detenido para siempre como prueba de amor o de respeto. Voy a hablarte de Viktor Frankl. Viktor Frankl fue un psiquiatra que sobrevivió a varios campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Perdió en ese tiempo a casi toda su familia. Después escribió un libro que se volvió una referencia para pensar el sufrimiento humano. El libro se titula El hombre en busca de sentido. Frankl observó algo que marcaría profundamente su manera de entender el sufrimiento humano. En medio de condiciones extremas, descubrió que la posibilidad de encontrar un sentido, por pequeño que fuera, podía ayudar a muchas personas a sostener la voluntad de seguir viviendo un día más. Frankl no dice que el sufrimiento tenga un sentido en sí mismo, ni que haya que agradecerlo. Dice algo diferente. Dice que un ser humano puede elegir, incluso en las peores circunstancias, qué actitud tomar frente a lo que le pasa. Y que ese pequeño margen de elección, por acotado que sea, alcanza muchas veces para sostener la voluntad de seguir. Después de una catástrofe, después de un terremoto, después de toda esa pérdida, ese sentido no tiene que ser una gran misión de vida. Puede ser tan simple como levantarse para acompañar a un vecino, cuidar una planta que sobrevivió entre los escombros, o simplemente decidir que hoy vas a comer algo, aunque no tengas ganas. Frankl llamaba eso los pequeños porqués, motivos concretos, cotidianos, que sostienen el día a día cuando el sentido general de las cosas todavía no se puede ni pensar. Si hoy tuvieras que nombrar un motivo pequeño para seguir este día, ¿cuál sería? Te voy a hablar de
un relato que no es exactamente un mito. Ya hemos hablado de esto en Guía Interior, en un fuera de serie. Te invito a buscarlo en nuestras playlists si querés, si lo necesitas. Como te dije, no es un mito exactamente, sino una tradición artesanal japonesa real, que tiene cientos de años y que se volvió un símbolo poderoso en todo el mundo para hablar de la reconstrucción después de un quiebre. El kintsugi es la técnica de reparar cerámica rota uniendo los fragmentos con una laca mezclada con polvo de oro. Cuando una pieza, un cuenco, una taza, un jarrón se rompe, en lugar de descartarla o de esconder la rotura, los artesanos la reconstruyen dejando las grietas completamente visibles, marcadas en oro brillante. La pieza reparada no intenta parecer que nunca se rompió. Al contrario, la fractura se vuelve parte central de su belleza. En muchos casos, una pieza reparada con kintsugi llega a valorarse por la historia que lleva a la vista, porque la fractura deja de ocultarse y pasa a formar parte de su identidad. Aplicado a una vida humana, el kintsugi no dice que haya que estar agradecidos por la pérdida, ni que el dolor haya valido la pena, entre comillas. Dice algo más simple y quizás en esa simpleza mucho más honesto, que es posible reconstruirse sin fingir que la grieta no existió, que las cicatrices pueden formar parte de quien sos, sin ser motivo de vergüenza y sin ser el único rasgo que te define. Hay un cuento que lo recoge la analista junguiana Clarissa Pinkola Estés en su libro Mujeres que corren con los lobos, a partir de tradiciones populares de distintas culturas. Habla de una figura llamada la loba, que vive en el desierto y tiene una tarea. La loba recorre el desierto recogiendo huesos de lobos sobre todo, pero a veces también de otras criaturas. Los junta uno por uno con paciencia infinita hasta tener el esqueleto completo. Cuando termina, se sienta junto a él y canta. Canta hasta que el esqueleto se cubre de carne, de pelaje, hasta que el animal vuelve a respirar y en algún momento del canto se levanta y corre hacia el horizonte, transformándose mientras corre en una mujer que ríe y sigue corriendo libre. Este cuento habla de una capacidad que existe en lo más profundo de las personas, la de juntar lo que quedó disperso después de una pérdida o una herida y volver a darle vida, aunque no de la misma forma que antes. La loba no devuelve al animal exactamente como era, le canta una vida nueva, distinta, que sale corriendo en otra dirección. Reconstruirse no es juntar las piezas exactamente como estaban, es reunir lo que queda, los recuerdos, los aprendizajes, los recursos descubiertos en el camino y dejar que tome una forma nueva, viva, que pueda correr hacia adelante. Si fuiste rescatista, brigadista o voluntario, quiero cerrar esta trilogía hablándote de algo distinto a las herramientas individuales. Quiero hablarte del equipo como red de sostén. El silencio también puede ser una herida. A veces el compañero de al lado nota primero lo que uno todavía no puede ver en sí mismo.
Cuidar al compañero no significa hacer terapia ni resolverle nada, significa permanecer atento con preguntas simples y concretas. ¿Comió hoy? ¿Descansó algo, aunque sea poco? ¿Hace horas que no habla? ¿Está reaccionando distinto a cómo reacciona habitualmente? ¿Necesita que alguien se siente 5 minutos a su lado sin hablar de nada en particular? Una práctica simple y efectiva, si tu equipo todavía no la tiene, es que cada integrante tenga asignada a otra persona, designada específicamente para esto, no para resolver problemas técnicos, sino para permanecer atento al estado del otro, sobre todo después de intervenciones de alto impacto. Esta figura funciona mejor cuando se establece antes de que haga falta, no después. Y hay señales que conviene tomar en serio, no solo las del compañero de guardia. Si el cuerpo ya no logra descansar ni en los días libres, si la culpa ocupa todo el espacio mental de forma sostenida, si el recuerdo de un episodio vuelve una y otra vez como si estuviera ocurriendo ahora, si el trabajo ya no termina cuando termina el turno. Ninguna de estas señales es un fracaso personal, son un pedido de ayuda del cuerpo. Y buscar apoyo especializado en esos casos no es opcional, es parte del trabajo. Cuidar al compañero también es una forma de cuidar a quienes esperan ser rescatados. Y hay algo más que quiero decirte para cerrar esta parte. Cuidar al equipo no es una tarea aparte del rescate, es parte de él. Un equipo que se sostiene entre sí llega más lejos, con más lucidez y más humanidad que uno que empuja hasta el límite sin mirarse hacia adentro. Vos también mereces ese cuidado, no solo darlo. En Guía Interior siempre analizamos creencias aprendidas y voy a abordar algunas que tienen que ver con este tema. La primera es pensar, si empiezo a sentirme mejor, estoy traicionando lo que perdí. Sentir algo de paz o incluso alegría no borra lo que pasó ni le resta importancia. Se puede honrar una pérdida y al mismo tiempo dejar que la vida vuelva a tener lugares y espacios de calma. Si dejo de pensar en esto, en esta situación o en esta persona todo el tiempo, voy a olvidar. El recuerdo no depende de sufrir todo el tiempo para mantenerse vivo. Es posible recordar, honrar, seguir queriendo, sin que eso exija sostener el dolor en carne viva de manera permanente. Tendría que estar reconstruido ya, tendría que estar reconstruida ya. Déjame decirte que no hay una línea recta hacia adelante. A veces hay avances seguidos de retrocesos que parecen volver al principio y son parte normal de este proceso, no una señal de que algo falla. Te invito a hacer una pausa para el cuerpo, para declarar una nueva tierra. Esta práctica no busca prometer felicidad ni cerrar el proceso. Es un pequeño acto de orientación para usar cuando sientas que hay espacio para dar un pasito adelante. Si podés, toma una hoja para escribir o simplemente hacerlo en silencio, solo para vos. Primero reconoce el quiebre. Escribí en una frase simple qué se rompió. Después, honra lo perdido. Escribí algo que querés recordar,
agradecer o nombrar de lo que ya no está. Identifica un recurso que descubriste en este tiempo, por pequeño que te parezca. Y construí una declaración breve para el presente. Por ejemplo, hoy elijo o decido dar un paso, aunque no sepa exactamente hacia dónde. No es una promesa de estar bien, es solo una manera de orientarse un día a la vez. No se trata de volver a ser quien eras, se trata de aprender a vivir con las grietas a la vista, una vida que todavía puede tener sentido. Así termina esta trilogía que nace a partir del terremoto en nuestra querida Venezuela. No porque el proceso de nadie termine acá, sino porque acá termina lo que estas tres voces, el cuerpo, los mitos y la pausa, podían ofrecerte por ahora. La reconstrucción sigue a su ritmo, mucho después de que este audio termine, y eso está bien. No hacía falta que estos 3 episodios resolvieran nada, solo que te acompañaran a nombrar lo que estabas viviendo y a saber que no lo estabas viviendo en soledad. Si en algún momento sentís que el dolor te desborda, que ya no podés sostenerlo solo o sola, o que necesitas más apoyo del que hoy tenés, busca ayuda profesional. Y si aparecen pensamientos de querer desaparecer o de hacerte daño, por favor, contacta también a una línea de crisis o busca ayuda inmediata. Pedir ayuda no es un fracaso, es parte del cuidado. Si estos 3 episodios te acompañaron, o si conoces a alguien, una víctima, un rescatista, un voluntario que pueda necesitarlos, compartilo. Descargalo, mandáselo a quien creas que puede necesitarlos. Y si querés contarme cómo te encontró esta trilogía, o simplemente dejar unas palabras, siempre voy a estar del otro lado. Me podés escribir a adrianacorreaguiainterior@gmail.com. Gracias por dejarme acompañarte este tramo del camino. Nos encontramos en otros episodios de Guía Interior. Abrazos, cuídate.